C7 Mediación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarlo. Hoy transmitiendo desde las instalaciones del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Blas Jasso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días y muy contento por la entrevista que logramos conseguir con una personalidad en el mundo de las letras, sobre todo en el ámbito del crecimiento humano, del potencial de los seres humanos. Un personaje muy importante que estaremos escuchando a lo largo de este programa, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Efectivamente, en programas anteriores le presentamos un avance de esta plática que tuvo Blas Jasso con el escritor Jorge Bucay. Seguramente usted lo conoce, una persona que a través de sus cuentos, de sus letras, pues nos invita a la reflexión. Y él, pareciera curioso, Blas, pero él ha trabajado precisamente también en esto de los métodos alternos, buscando la cultura de la paz. Algo muy importante que Jorge Bucay nos dice es que no es natural que las personas se conflictúen, no es natural que las personas lleguen a un estado de conflicto y que la palabra es sustancial entre los seres humanos como una forma de acercamiento a las ideas del otro. Creo que en este caso, por ejemplo, algunos se preguntarán qué está haciendo un escritor de esta naturaleza, pero básicamente lo que nos invita Jorge Bucay es a la reflexión. Hay que entender primero que lo sustancial de los modelos de alternos de intervención en conflictos, su idea fundamental es conservar la cultura de la paz, más que incluso estar haciendo el convenio. Es importante que esto lo sepamos. No estamos buscando en los métodos alternos solamente hacer convenios, es que se prevalezca la filosofía, el pensamiento deontológico, ético de la cultura de la paz. De esto precisamente nos habla Jorge Bucay. Evitar este problema, esta situación o este perfil que ya tenemos muchas personas, de solucionar el conflicto sin diálogo, sin acuerdos, a través de demandas, a través de peleas. Eso no nos lleva a nada, más que a complicar el conflicto, ¿no es así? Incluso estamos en un modelo en donde el modelo judicial penal tradicional es un modelo heterocompositivo en donde se busca que haya un juez el que determine la sanción, que sea un juez el que marque la sentencia. Ahora los métodos alternos lo que buscan es que se haga un método autocompositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas resuelvan sus conflictos, sus controversias a través del diálogo, y que en este caso un tercero, que es el mediador, solamente guíe el acuerdo. Ahí es la gran diferencia entre estos dos grandes modelos. Es decir, yo decido que voy a acordar, yo doy a conocer mis propuestas y tal vez no un abogado o tal vez un juez no va a decidir lo que yo quiero, ¿no? ¿Es así? ¿Es correcto, Blas? Y bueno, este programa especial lo estamos transmitiendo precisamente para que usted también conozca físicamente la instalación del Instituto de Justicia Alternativa. Por supuesto que le damos los teléfonos 1380-0000, teléfono del IJA. Así es, y que las personas, nos hablen, nos llamen para ver qué piensan de este programa totalmente novedoso y que afortunadamente el doctor Jorge Bucay nos permite esta entrevista, dado que difícilmente él concede entrevistas. Sí, es una personalidad. Fue todo un logro haber conseguido esta parte y bueno, veamos qué nos dice el doctor. Por supuesto, vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que en realidad no es que deben arribar a esta cultura, yo creo que nunca debieron alejarse de ella. Me parece que el problema justamente es que la humanidad se ha ido distanciando de la posibilidad de acomodar sus cosas y de arreglar sus cosas como se hacía antes. Y sí, ¿cómo eran las cosas antes? Y bueno, antes la gente que tenía diferencias se sentaba a hablar y si no se ponía de acuerdo se sentaba con el hombre más sabio del pueblo para hablar sobre estas cosas y ponerse de acuerdo, ¿no? La historia no era ver a quién penalizamos y cómo penalizamos al que no. Yo creo que así como antes era más sencillo, seguramente porque los problemas aparentemente eran más sencillos, yo creo que de todas maneras la actitud era otra actitud, porque existía el diálogo naturalmente, porque las diferencias tenían que ver con cosas sobre las cuales uno podía ponerse de acuerdo, y porque lo que importaba no era en todo caso la ley prescrita de qué habían dicho otros que había que hacer con los demás. Básicamente la ley era el juicio de la sabiduría sobre la diferencia que se permitía esto, ¿no? Que es llegar a un acuerdo. Yo creo que la psicología ha aportado algo muy importante en los últimos tiempos, que es entender la necesidad de acordar que estamos en desacuerdo. Esta posibilidad de acordar un desacuerdo es el principio del encuentro, de la discusión, de la diferencia, del acuerdo genuino y verdadero, del pacto,
de la solución de los problemas, ¿no? Pero me parece que la humanidad se ha alejado de esto en todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito de la vida privada, en el ámbito de las relaciones comerciales, en el ámbito de la pareja, ¿no? Hoy día decimos siempre de las parejas, ¿no? Cuando un marido y una mujer discuten, siempre hay dos cosas en el medio, ¿no? Una es encontrar la verdad y otra es ganar la discusión. Qué importante, Blas, lo que estamos escuchando. Creo que a todos nos viene bien de repente hacer un alto y pensar cómo es nuestra manera de resolver conflictos. Si a través de este patrón, como dice el escritor Jorge Bucay, podemos tener desacuerdos y esos son normales, ¿no? Lo importante es cómo resolverlos. Vamos a escuchar otra parte de esta entrevista. Vamos. Muy interesante. Creo que no solo lo que es correcto, yo te diría lo que es natural. Yo creo que la rivalidad es antinatural, yo creo que la pelea entre hermanos es antinatural. Uno puede discutir con un hermano, pero no puede pelearse con un hermano por un interés de una vaca, un pedazo de terreno, 2 monedas o una fea cara. Me parece que esto es antinatural y que esto es una distorsión que se ha producido canalizando por algunos lugares algunas cosas que no deberían llegar allí. Así que me parece que esta idea que está cundiendo en Latinoamérica, que está pasando en Argentina, que veo que está pasando en México también, de poder llevar a la gente a hablar sobre sus cosas, a sentarse frente al otro, a decirle al otro con el que tengo una diferencia de lo que opino y lo que creo, a verlo a los ojos cuando me reclama lo que cree que yo tengo que responder. Me parece que es un gran avance, me parece que es una manera de encarar las cosas no solo más civilizadamente, sino además con más posibilidades, ¿no? El Talmud, el libro más importante de toda la sabiduría judía, dice: los hombres han sido creados con 2 orejas y una sola boca, porque tienen que oír por 2 y hablar por 1. Me parece que cuando uno intenta dialogar con alguien, tiene que tener presente esta idea, ¿no? La idea de que seriamente es importante usar las orejas para escuchar, ¿no? No solamente que yo pueda decirte lo que opino. Un diálogo no es un monólogo en el cual me tomo tiempo para respirar mientras tú dices alguna de tus cosas. Un diálogo es escucharte, saber que soy escuchado, reconocer y entender tu punto de vista, ¿no? Me gusta mucho un cuento, ¿no? Hay un cuento que dice que había 2 hijos, ¿no? Eran los hijos de un granjero que había muerto y había dejado gran cantidad de terreno. Y los 2 hijos se dedicaban a criar caballos, los 2 hijos. Y entonces el padre, que estaba cansado de la rivalidad y de la competencia entre ellos, dejó un escrito que decía que de los 2 terrenos que tenía, el más valioso se le diera, que los 2 hijos organizaban una carrera y que el más valioso se le diera a aquel que perdiera la carrera. Nadie sabía cómo hacer para dirimir el problema, porque hubiera sido una carrera infinita donde ninguno de los 2 querría llegar primero, ¿no? Finalmente el hombre sabio del pueblo encontró la solución. Hizo una carrera entre los 2 caballos de los 2 hermanos, pero cada uno montó el caballo del hermano, al cual quería llevar a ganar para beneficiarse. Y me parece emblemática la historia. Al puro estilo de Jorge Bucay, Blas. Definitivamente, aquí lo más importante que yo creo que nos dice Jorge Bucay es el asunto de llegar a un nivel de acuerdo, en donde no llegar a un punto de ver quién gana o ver quién pierde. El modelo tradicional judicial precisamente nos dice esto, quién gana o quién pierde. Después del corte, más de Jorge Bucay, por supuesto, aquí en C7 Mediación. Volvemos. C7 Mediación. En este programa especial, transmitiendo desde las instalaciones del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, Blas, compartimos los métodos o los medios para establecer contacto con el IJA. ¿El teléfono, Blas? Es 1380-0000. A través de Facebook lo puede encontrar como Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, la página web ija.gov.mx y por supuesto a través de Twitter, ija con mayúsculas _Jalisco. Seguimos con Jorge Bucay. Adelante, muy interesante. Vamos a verlo. Yo creo que el diálogo es siempre el motor y la gestión de todas las cosas. Yo creo que algunas cosas han motivado que esto se distorsione con el paso del tiempo, ¿no? Entre otras, esta cierta, vamos a llamarla así, juridización del hecho, ¿no? De la discusión, digamos, ¿no? Esta historia de presentar escritos y argumentos y leyes
que justifiquen a veces una discusión que no amerita tanta palabra y tanto papel, ¿no? Pero creo que quizás sea un tema de volver, ¿no? De volver a encontrarse con esta posibilidad del diálogo, con esta posibilidad de buscar un acuerdo, ¿no? De buscar un acuerdo y de encontrarlo, sabiendo que, como dice el Buda, Buda decía, si bien es cierto que todos sufrimos, todos también tenemos el mismo derecho de ser felices, ¿no? Y entender el derecho del otro de defender sus razones, me parece que no es un tema menor. Un poeta argentino que se llamaba Atahualpa Yupanqui, un hombre de campo, famoso por sus canciones y por sus composiciones gauchescas, decía, el otro soy yo en otra piel, decía él. Y a mí me parece una idea sumamente fuerte y difícil de llevar a la práctica, pero que en última instancia, si nosotros pudiéramos comprender eso, ¿no? Si nosotros pudiéramos comprender que el chino, el judío, el europeo, el argentino y el mexicano somos la misma cosa en pieles diferentes, ¿no? Si pudiéramos empezar por allí, si pudiéramos entender que los niños y las mujeres y los ancianos soy yo mismo en otra piel. Entonces el diálogo sería la respuesta natural de todas las cosas. Pero bueno, ¿cómo hacemos para desandar toda esta cultura de consumo? ¿Cómo hacemos para desandar toda esta idea que se nos ha metido, se nos ha colado por la ventana de creer que el mundo se dirime en base a competencia, que el mundo tiene una cultura de ley de la selva, que el mundo sostiene y dice y cree y actúa como si fuera que el que tiene más cosas es el más feliz? Eso se nos ha metido, es indudable, se nos ha metido por la ventana. Desandar eso y volver a encontrar los verdaderos valores de las cosas, yo creo que es un desafío, y el desafío ese se resuelve de una sola manera, y esa sola manera se llama educación. No hay otra posibilidad. La verdad es que la falta de diálogo tiene que ver con la falta de educación. Y entonces nosotros tenemos que educar a la gente a que aprenda a retomar la idea del diálogo, pero educarla también a que aprenda a respetar los derechos del otro. Educarla también a que aprenda a basar sus acciones en sus principios y sus valores. Y eso es educación. Entonces, me parece que no podemos desconocer que, como dije antes, nos hemos descuidado, ¿no? Pero estamos a tiempo. A mí me parece que estamos muy a tiempo. Esa parte me encantó. Diálogo con educación. Y somos los padres de familia quienes que tenemos hijos pequeños desde chiquitos, irles fomentando esa cultura del diálogo, ¿no, Blas? Sí, lo más importante o desde mi punto de vista que percibo ahorita con lo que dice Jorge Bucay, es el asunto de la competencia. Es decir, cómo nos educan en el proceso de la competencia, a ver quién gana y quién pierde, y que el que gana es el que se lleva todo y el que pierde, pierde todo. En este modelo judicial ya tradicional es precisamente eso, el que gana, el que el juez le otorga el perdón, el que el juez le otorga la razón, gana y el otro pierde. ¿Qué generamos? Generamos competencia, generamos rivalidad, sobre todo resentimientos. Y a veces el hecho de perder, hay que entender que no siempre se pierde, a veces se puede perder ganando cuando sabemos generar ese proceso de diálogo o de comunicación con las partes, que es principalmente lo que está hablando Jorge. El asunto de no siempre la cultura es ganar. Muy bien, ¿qué te parece si lo seguimos escuchando y regresamos con otra reflexión más? Adelante. Vivo en México por decisión, yo digo, no tengo ninguna razón que no sea que estoy haciendo una tarea, estoy trabajando en la Universidad Juárez, estoy entrenando a unos jóvenes que dan talleres educativos para adultos, que dan expansión cultural, no terapéutica, digamos, ¿no? Y estoy allí por decisión de una decisión política, la decisión del gobierno del Estado, de nombrarme asesor en desarrollo humano y de pedirme mi ayuda para esto. Yo me siento muy halagado y muy honrado. Pero la primera cosa que yo dije en México cuando acepté esta responsabilidad fue que yo me comprometí a trabajar por varias cosas. Una de ellas es por la transmisión de estos conocimientos que había aprendido en toda mi vida, y otra es para intentar fortalecer lo que yo creo que es el mayor problema psicológico de la sociedad mexicana, que no es la delincuencia, que es su problema de baja autoestima como sociedad. El mexicano no cree, no sabe, no reconoce el país que tiene. El mexicano no se da cuenta, no quiere aceptar que tiene un destino de grandeza, y cuando se lo muestran y se lo cuentan, dicen, no, mentira. El mexicano sigue creyendo que habrá alguien que venga a oprimirlo una vez más, que venga a enseñorearse sobre él, ¿no? Y esta historia
de su frontera tan dura que tiene con el país más poderoso del mundo, es un arma de doble filo, ¿no? Y juega a favor y juega en contra, digamos. Pero México hoy, no para mí, que yo amo este país, no para la gente que maneja los destinos de este país, sino para el mundo, México es uno de los 5 países con mejor pronóstico mundial, uno de los 5 países elegidos como foco de inversión, uno de los 5 países que más ha progresado en el área de desarrollo humano. Tú sabes que los países ya no se evalúan más por nivel de desarrollo económico, por ingreso per cápita, se desarrollan por una lista que las Naciones Unidas promulga cada año, que se llama Índice de Desarrollo Humano. Un índice que mide muchas cosas, también económicas, ¿no? Pero mide índice de escolaridad, mide mortalidad infantil, mide nivel académico de la población en general, mide expectativa de vida, mide sensación personal y subjetiva de seguridad, mide delincuencia y criminalidad en las ciudades, mide muchas cosas. México es uno de los países que más ha crecido en los últimos 5 años, ha escalado 30 lugares en el índice de desarrollo humano. Y esto no es porque sí, porque ha sucedido de casualidad. La verdad es que hay que reconocer que en los últimos 2 años, yo vengo a México desde hace mucho, 2 o 3 veces por año, acompañando mis libros, pero nunca como en los 2 últimos años o 3 últimos años he visto a tantos dirigentes, a tantos políticos, a tanta gente de fuerzas vivas hablando y haciendo cosas por la educación. Y eso es una señal fantástica, y eso es lo que va a cambiar todo lo demás. Pues qué interesante, Blas, y en el siguiente bloque les queremos presentar esta reflexión que hace el escritor Jorge Bucay sobre la importancia de que en el sector educativo también se contemple estos métodos alternos de solución. Te invito a verlo. Vamos a verlo, claro. Y yo agregaría en todo caso que la maestra y el director pudieran intervenir, pero mediando, no decidiendo. Justamente, la gran historia de esta gran llave no es que las autoridades, que los padres, que los maestros no intervengan. No es solamente que ellos aprendan a resolverlo entre ellos, porque entonces la estructura de mediación, ¿qué sentido tendría? Es el cambio de actitud que tiene que tener aquel que está de afuera para ayudar a resolver este conflicto. No se trata de que 2 vienen con una diferencia a un juzgado y le dicen, bueno, ahora váyanse al patio y arréglense. No es así, porque a veces aprender a ver la posibilidad del otro, aprender a ver el derecho del otro, también requiere una ayuda. Yo quiero maestros que en realidad se puedan sentar a hacer mediación con los chicos. No quiero maestros prescindentes del problema, quiero maestros que les enseñen a mediar, quiero estructuras escolares que les enseñen a dirimir conflictos, que los guíen en este proceso de acercar sus posiciones. Si en lugar de decirle a la señorita, señorita, fulanito me pegó, fulanito me quitó, fulanito me dijo, y que la maestra vea si tiene que imponer un castigo para uno o para los dos, en lugar de esto, que los maestros puedan aprender a sentarse con los chicos. Claro, esto requiere más tiempo, claro, esto requiere más atención, claro, esto requiere una conducta más amorosa y más dedicada, pero de eso depende nuestro futuro, entonces me parece que bien vale la pena, ¿no? Qué importante, Blas, un llamado de atención a los maestros que en muchas ocasiones, no digo que en todos los casos, pero sí algunos de ellos provocan el conflicto en lugar del diálogo. De hecho, aquí lo más importante que nos dijo Jorge Bucay es que no queremos maestros protagonistas, maestros que también asignan la razón, generan castigo, generan coerción en los alumnos. Lo que dice Jorge Bucay es sentar a los maestros, sentarlos con los mismos alumnos y que entre ellos mismos diriman sus problemas. Claro. No la famosa tradicional de que lo llevo a la dirección, lo llevo con la maestra para que lo castigue, para que le asigne un castigo y para que le asigne una disciplina. O confrontarlos, pero con el objetivo de que pues discutan y a ver quién tiene la razón, ¿no? Y el que pierde, por supuesto, se queda con el resentimiento. Aquí lo que nos dice Jorge es mover todo un sistema educativo para lograr que siempre las partes puedan sentarse a platicar y a dialogar. Efectivamente, le recordamos que estamos transmitiendo desde las instalaciones del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, la dirección Moscú número 60 en la colonia Lafayette. ¿El número de teléfono, Blas? 1380-0000, llámenos. Así es, hacemos una pausa, pero regresamos. Recuerde, estamos en este programa especial con una plática que tuvo mi compañero y amigo Blas Jasso con el escritor Jorge Bucay. Muy interesante, Blas. Más adelante, ¿de qué vamos a hablar? De todo el aspecto del diálogo y de la comunicación efectiva.
Padrísimo tema. Hacemos una breve pausa, no se vaya, volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es C7 Mediación, con una plática con el escritor argentino Jorge Bucay. Y bueno, Blas, tú que tuviste esta experiencia de estar platicando con él, nos va a hablar en el siguiente bloque de algo muy importante que ya no vemos comúnmente, que todas las personas nos encontremos en un estado de paz, de tranquilidad. Así es. Nosotros salimos y estamos dando un pie fuera de nuestra casa y ya con alguna alteración, córrele, nos enfrentamos con las personas en el tráfico, llegamos al trabajo alteradas, continuamos alterados por los conflictos laborales, llegamos a casa y se genera un conflicto más. Claro, pero aquí lo más importante es que toda esta situación del estrés de la vida cotidiana, los problemas a diario, imagínate que a esto se le añada que tú tengas un conflicto jurídico y que dure años para resolverse. Traes el costal cargado Claro. permanentemente. Aparte de todo lo que comentas, es decir, traer el problema jurídico que dura años, el modelo tradicional judicial a eso te llevaba, que prácticamente los conflictos tenían que meterse a través de una serie de querellas, de juicios, de demandas, de notificaciones, que te puede llevar años. Entonces llegar a tu casa y llegar con todas estas vicisitudes de la vida cotidiana y además con el pendiente, después de un año que tu conflicto en los juzgados no se ha resuelto, pues obviamente hay gentes que pueden experimentar incluso hasta la locura, en términos pues de que su problema no se resuelva adecuadamente. Ahí yo es donde veo la bondad del método alterno, es decir, las personas pueden llegar a resolver conflictos de años en cuestión de minutos, cuando se sientan a arreglarse entre las partes. Y es lo que Jorge Bucay nos dice, ¿para qué sufrirle tanto si la cosa puede ser más sencilla? Tan sencilla. Vamos a escucharlo, volvemos. A mí me parece que si no hacemos eso, yo te voy a contestar desde la oposición, ¿no? Yo creo que hay dos posibilidades. Una posibilidad es la posibilidad de dialogar y llegar a un acuerdo, y la otra posibilidad, en la otra punta de este esquema, es ojo por ojo, diente por diente. Porque esto es la otra punta, ¿no? Digo, ¿es esto o es lo otro, no? ¿Quién es el que tiene la razón? ¿El que tiene la espada más grande? ¿El que golpea más fuerte? ¿Quién es el que tiene razón? Y la verdad es que, como todos sabemos y a veces nos olvidamos, tener razón significa tener razones. Tener razón significa tener razones. Y entonces, ¿qué mejor para que yo pueda mostrar que tengo razón que ser capaz de exponer mis razones? Y qué mejor entonces, ya que tú crees que tienes razón, que seas capaz de esgrimir tus razones y que yo sea capaz de escucharlas. Eso sería lo relevante entonces. A mí me parece que esta es la historia, no argumentar desde el lugar de un subterfugio legal, de una situación consumada, de una situación de violencia, sino desde las razones, desde la verdad razones que impone que somos seres emocionales, que somos seres pensantes y que tenemos esta capacidad, ¿no? La capacidad de encontrarnos en un acuerdo. Yo no sé si alcanzaría con esto, pero por lo menos creo que es un gran paso. Yo creo que es un gran paso. Porque a veces en realidad, a veces uno no se da cuenta de verdad de que el acuerdo no es tan difícil como uno pensaba, ¿no? A veces suceden algunas cosas. Tú eres terapeuta como yo y a veces hemos provocado dinámicas en los grupos donde generamos una situación que si ellos no se dan cuenta que tienen que llegar a un acuerdo y confrontan para ver quién tiene razón, ninguno obtiene la verdad, ¿no? Como el juego de las naranjas y tantos otros, ¿no? Pero cuando la gente se da cuenta, ¿no?, de que tiene que funcionar en equipo, entonces aparecen otras cosas. Primero porque yo creo que no hay otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Cuál es la otra posibilidad? Si no es la paz, ¿cuál es la otra posibilidad? ¿La guerra? ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Pelearnos? ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Que el que sobreviva se queda con todo? ¿Cuál es la otra posibilidad? Pero lo que pasa es que tampoco yo quiero responsabilizar tanto a la gente que ha sido entrenada en una cultura que les ha enseñado desde chiquititos una historia competitiva de guerra y de rivalidad, digo, ¿no? Yo sé que esto muy difícilmente se puede hacer realidad en el corto plazo, pero creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta. La verdad es que las notas en las escuelas y en los colegios son un despropósito. Son un despropósito. Tu 8, tu 7, tu 6, tu 4, tu 5, para comparar. ¿Qué locura es esta? ¿Qué estamos generando en estos chicos? ¿Qué estamos generando en estos cuadros de honor con las notas de cada uno? ¿Qué estamos generando con estos premios que el gobierno que dice con buen derecho que quiere estimular el estudio? ¿Qué estamos generando en que este estímulo sea un estímulo competitivo? Bueno, Blas, qué interesante. Me llama la atención dos palabras:
el acuerdo y el equipo. Pareciera paradójico o pareciera imposible que dos personas que están en conflicto pudieran llegar a ser equipo, claro, pero sí se puede. No, esto es definitivo. Mira, ¿cuál es la intención de todo ser humano en esta vida? Estar en paz, estar claro, tranquilo. Y todo lo que coincida entre los seres humanos en esa parte, forzosamente va a hacer que se unan unos entre otros. Algo que muy importante maneja el método, precisamente el método alterno, es que las personas o las partes busquen su coincidencia y a partir de la coincidencia puedan avanzar a un acuerdo, a una intención de lograr algo. Aquí lo que dice Jorge Bucay es que aquí el problema es que hemos vivido en una cultura de a ver quién tiene la espada más grande, a ver quién puede atacar al otro, a ver cómo puede someter al otro. Y es ahí precisamente que se ve reflejado en nuestras leyes actuales, en donde quién somete al otro, quién dispone al otro, y si además hay que decirlo con toda claridad, vemos todo este proceso que se da de corrupción, entonces la gente, más que terminar en un acuerdo, terminar en una situación de paz, estamos generando personas resentidas con el sistema, estamos generando resentidas con la otra parte, con la sociedad, con todo lo que tiene que ver con la justicia. Entonces, la bondad de un método es que las partes llegan a una coincidencia. El método alterno busca que las dos personas se sienten y solamente en este caso el mediador guía ese proceso y ese acuerdo a través de técnicas, a través de una serie de pasos y procedimientos que posteriormente se ven reflejados en un acuerdo escrito que obviamente se eleva a nivel de sentencia de ley. Qué interesante, Blas. Vamos a ver pues otro bloque de esta charla que mantuviste con Jorge Bucay y regresamos porque realmente este programa en lo personal me está resultando sumamente interesante. Esperemos que por supuesto usted también. Volvemos. Yo trataría de armar grupos más pequeños, yo trataría de armar células de discusión, yo trataría de crear células donde se llegue a conclusiones que después se acuerden en células mayores. Yo trataría de hacer la estructura de ir debatiendo, en lugar de debatir entre 1000, ¿no? Debatir entre 10 y 10 grupos de 10 y después esos 10 grupos de 10 con otros 10 grupos de 10. Llegar a conclusiones que los identifiquen a todos, donde todos puedan defender las banderas de lo que finalmente decidieron como una decisión conjunta. No trataría de imponer una regla y no trataría de que todos levanten la mano, 10.000 personas a la vez. Creo que se puede hacer si hacemos unidades de trabajo, células de discusión. Si conseguimos de verdad movilizar a la gente para que se anime a juntarse a discutir y que estos pequeños grupos de 30, de 40, de 50 gentes puedan sacar conclusiones y hacer sus pedidos y juntarse con otros grupos después, mandar representantes y delegados para que de alguna manera la comunidad termine enarbolando un proyecto que sea el proyecto de todos. Qué importante, de pequeños grupos que pueden ser desde tu casa, esto se va convirtiendo en una gran masa de diálogo y de acuerdos, de claro, cultura de la paz. Y lo interesante es primera vez que escucho el concepto cuando habla de células de discusión. Las células de discusión se pueden dar desde el entorno familiar, desde los amigos, desde el núcleo de trabajo, y él habla precisamente de que estas células pueden empezar a generar una multiplicidad de ideas, llegar a un punto en donde, caray, te puedes sorprender de lo que el vecino hasta allá en el último lugar del coto puede darse una idea de lo que es y saberlo escuchar. Entonces, cuando esto se da, es precisamente que estas células se van ampliando, se van generando, y bueno, obviamente ahí es donde empieza la cultura de la paz, en la multiplicidad de las células. Y hablando de todo este bloque con Jorge Bucay, también me viene una reflexión importante, la voluntad. Para que haya acuerdos, para que haya diálogos, para que haya trabajo de equipo, a pesar de estar en conflicto o en pensamientos opuestos, se requiere la voluntad. ¿Qué nos está pasando tú como un gran profesional en la psicología? ¿Qué nos está pasando? Que a veces, como tú bien decías, queremos ganar y nos sentamos en un conflicto y todo lo que nos propone la persona contraria es un no, 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 porque quiero que se haga como yo quiero. Sí, aquí hay que ver que hay una técnica, una forma de pensar que trabaja la teoría de la comunicación humana, donde dice ganar, perder, perder, ganar y ganar, ganar. Hay personas que podemos perder ganando. Cuando tú cedes, estás perdiendo aparentemente, pero estás ganando. Pero hay personas que siempre quieren ganar y obviamente al ganar haces perder al otro.
Y entonces este conflicto que hace, que si la otra persona se sigue sintiendo que todo el tiempo está perdiendo, va a llegar un momento que él va a querer ganar. Y son las famosas venganzas, las famosas revanchas, las famosas ahora me toca a mí. Entonces aquí la intención del método que es ganar, ganar. No vamos a llegar a un acuerdo totalmente satisfactorio, pero tenemos que ver los puntos de coincidencia y en esos puntos de coincidencia se avanza. Y es lo que se le llama ganar, ganar. Claro, a lo mejor yo cedo en algo en que no estoy muy conforme, pero la otra parte va a ceder en algo que a mí me convenga. Entonces es un equilibrio, ¿no? Y ahí aparece la voluntad. La voluntad no aparece cuando una de las partes siente que está perdiendo, cree o sus sensaciones de pérdida. No se genera la voluntad ahí. Cuando yo me rebelo con el otro genero que se rebele conmigo. Me estoy refiriendo a que te manifiestas. Cuando uno se manifiesta con el otro se manifiesta conmigo y ahí es donde surge la voluntad precisamente. Pues la verdad muy interesante y vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, es una gran oportunidad de escuchar platicando sobre la cultura de la paz al escritor argentino Jorge Bucay. Realmente no es tan fácil escucharlo, lo podemos ver con sus cuentos, pero así en una plática tan cercana. Creo que es una gran oportunidad. 7 Mediación en esta plática especial con Jorge Bucay. Blas, y viene una parte muy interesante que a mí me llama la atención, sí, muy sensible. Los acuerdos, la cultura de la paz en la política. ¿Se podrá? Definitivamente, primero hay que ver el origen, la esencia de la política. La política es el acuerdo, es la relación entre las personas. Es decir, aquí el problema es que particularmente en México se ha desvinculado el concepto de la política y se le ha relacionado con aspectos de poder. Esto ha generado serios conflictos en las personas, porque una persona que busca la política muchas veces en México lo que está buscando es el poder, no está buscando el interés personal particular, ¿no? Claro, no está buscando la relación, la comunión con otros, está buscando la forma de ejercer situaciones que incluso, hay que decirlo también con sus letras, hay también algunos de nuestros políticos que tienen afecciones emocionales muy severas y que cuando los pones en una relación de poder, esas afecciones emocionales aparecen y se empiezan a manifestar. ¿Qué es lo que nos dice Jorge Bucay? Que lo importante de un político es una persona que genera acuerdos, no disensos. Un político es un líder sabe generar acuerdos, generar sobre todo voluntades para poder trabajar en equipo. Me va a encantar escucharlo. Lo invito también a usted a escuchar a Jorge Bucay sobre este tema de los métodos alternos de la paz, de los acuerdos en la política. Yo creo que los políticos tienen un problema, que es la generalización, ¿no? Se generaliza diciendo los políticos esto, los políticos aquello, los políticos no escuchan, los políticos no sé qué, ¿no? Y la verdad es que en México, como en todos lados, hay políticos buenos y políticos malos, hay políticos honestos y políticos no tan honestos, hay gente interesada en el desarrollo y gente interesada en su propia gloria y fama personal, ¿no? Creo que hay de todo. Pero yo me pregunto, de verdad, ¿no? Y esto lo digo siempre respecto de los padres, y ahora se me acaba de ocurrir que la verdad también debería decirlo respecto de algunos políticos, ¿no? Los psicólogos, como Blas y como yo y como tú, y los educadores y los maestros viven quejándose de los padres, ¿no? Y viven responsabilizando a los padres de todo lo que le pasa a los pobres críos y de todo lo que le va a pasar. Y digo siempre yo que responsabilizamos y culpamos mucho a los padres, pero nunca les enseñamos. Nunca les enseñamos a los padres a ser padres. Nunca les mostramos una manera, nunca nos ocupamos de verdad de darles las herramientas para que puedan ser padres de una mejor manera. Seriamente, quiero decir, concienzudamente, ¿no? Y me parece que tampoco nos ocupamos de educar a los políticos. La verdad que la educación de los políticos es la política del comité, es la política del vínculo, de la relación. No es la formación que los políticos deberían tener, ¿no? Vengo de estar en Noruega. Noruega es un régimen que tiene un rey, ¿no? Y el rey decide, pero tiene un parlamento, ¿no? Y la verdad, cuando uno se encuentra con estos parlamentarios, ¿no? Son tipos tan capacitados, tan entrenados, saben tanto del manejo político, saben tanto de lo que está pasando en Noruega, antes de asumir un cargo, ¿no? Digo, tan capacitados, tan informados, que de verdad tú te sorprendes, ¿no? Y empiezas a entender por qué las cosas funcionan bien, ¿no? Muy interesante esto que nos habla e insistimos, ¿no? Todo creo que nace y va creciendo en la familia, con los padres de familia y como dice, también hay que enseñar a los padres de familia que nos enseñen a cómo ir inculcando esta nueva forma o estos métodos para
para solucionar los conflictos de otra manera. Aquí lo relevante que yo percibo es cuando explica que regularmente culpamos a nuestros padres, ¿no? O culpamos a los políticos, pero también hay que ver que ellos no recibieron una educación adecuada, es decir, también hay que ver que ellos se formaron en una cultura en la que también nosotros estamos formados. Aquí, ¿cuál es el mensaje importante de Jorge Bucay? Es decir, educar a los que aparentemente ya están educados, o reeducar o reenseñar a quienes aparentemente ya están enseñados. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como dice Jorge, hay políticos buenos, hay políticos malos, pero entonces qué interesante sería reeducar a los nuevos políticos, pero sobre todo que tengan esa voluntad, ¿no? Sobre todo reeducar a nuestros padres, que esos amorosos padres que en su momento quisieron nuestro bien, nuestra mejora, también darles datos, darles herramientas también para que puedan educarse nuevamente y romper esos paradigmas viejos. Siempre se dice, ¿a mí qué me vas a enseñar? Yo siempre digo, siempre tenemos mucho que aprender. Y bueno, los invitamos a despedirnos de este programa, pero antes, pues, el último bloquecito con Jorge Bucay, muy a su manera, con un cuento, se despide de nosotros, Blas. Muy reflexivo. Vamos a verlo. Había una vez un rey que quería poner en su dormitorio un cuadro enorme en un muro que tenía ahí. Y entonces llamó a los artistas más renombrados del reino para que le hicieran el bosquejo de un cuadro para su dormitorio. Y entonces le trajeron ofertas de cuadros de mares muy calmos y de llanuras muy densas y de pájaros volando. Y un solo pintor le trajo un proyecto, era una cascada en una montaña, ¿no? Donde la lluvia caía, donde el agua caía con una furia increíble y el sol se reflejaba salvajemente en los rayos y el agua caía con una furia terrible sobre un risco, ¿no? Y entonces él dijo, este es el cuadro que yo quiero. Y nadie entendió nada, ¿no? Decía, ¿cómo? ¿La paz? Y el rey hizo pintar ese muro. Y entonces su esposa un día le dijo, ¿querías un cuadro sobre la paz y trajiste esto tan turbulento? ¿Dónde está la paz que querías? Y entonces el rey le pidió a su mujer que se acercara al muro. Y detrás de la cascada, en una pequeña piedra que salía y que se entrevía por la cascada, había un nido. Y en ese nido había una pareja de pajaritos con sus crías recién nacidas. Y entonces él dijo, la paz está ahí, ¿la ves? Detrás de la cascada. La paz en la que creo no es la paz de donde no pasa nada, no es la paz de donde no hay conflictos. La paz en la que creo es la paz que uno puede encontrar detrás del conflicto, conviviendo con él y siendo el símbolo de que el futuro nos espera. Siempre va a haber conflictos. Tampoco pensemos en que vamos a vivir en un ambiente lleno de rosas, lleno de tranquilidad. Sin embargo, dentro de esta marea de las que estamos inmersos todos los días, Blas, hay que buscar pues esa sensación de paz, ¿no? Claro, mira, yo haciendo relación precisamente al estilo de Jorge Bucay, te voy a contar otro cuento. A ver. Voy a tratar de hacerle competencia. Llega un samurái con un maestro y le dice, maestro, quiero que me enseñes dónde está la paz y dónde está el infierno. Entonces el maestro le dice, ¿sabes qué, samurái? Yo no te veo preparado para que tú puedas entender lo que te quiero decir o lo que te voy a decir. Y el samurái se enoja, saca su sable y a la hora de querer cortar al maestro le dice, maestro, ¿sabes que yo te quiero en este momento cortar por lo que me dijiste? Y el maestro le dice, ahí está el infierno. Le da tal vergüenza al samurái que guarda la espada y el maestro le dice, ahí está la paz. Qué bonito. Eso es precisamente la intención de las cosas, es decir, la paz sobre todo en el término de que en una persona, ¿quién quiere estar en conflicto? ¿Quién quiere estar en duelo? ¿Quién quiere estar en problemas? Yo creo que lo más importante de estos métodos alternos es resolver el conflicto en la medida que más se pueda de forma rápida y sobre todo expedita, que una sea un modelo en el que la persona pueda llegar, sentarse y avanzar en las coincidencias. Y sobre todo, Blas, no pensar que porque estamos actuando de manera violenta, severa, vamos a ser más fuertes.
Hay muchas personas que inclusive no se atreven a actuar con paz porque se sienten menos o que las van a tachar de débiles. Las cosas no son así. Yo creo que si hay un acuerdo, si hay diálogo de por medio, pues hay una solución más rápida. Y como tú dices, aquí en el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, pues lo que se quiere evitar es precisamente que nosotros, si tenemos algún problema, vayamos a un juzgado, vayamos con un abogado, que gastemos muchísimo dinero, muchas veces el que no tenemos, en los juicios, y que se alarguen, cuando aquí en 20 minutos la situación puede estar solucionada. Y también es muy importante que quede claro que el método necesita que las dos partes estén de acuerdo para sentarse y dialogar. Si una de las dos partes no está de acuerdo o no está dispuesta a respetar los acuerdos que se generen, pues no funciona este sistema. Las dos partes tienen que estar totalmente en nivel de autovoluntariedad de las partes para poder tomar decisiones. De lo contrario, esto no funciona. Así es. Y bueno, le hacemos, antes de despedirnos, la invitación para que usted acuda si tiene algún conflicto de tipo familiar, de tipo mercantil, civil o penal, incluso penal. Usted puede venir aquí a las instalaciones del Instituto de Justicia Alternativa, Moscú, número 60, en la colonia Lafayette, el número 1380-0000 a su disposición para cualquier informe o duda que tenga. Es muy importante, Blas, utilizar esta estructura que nos da el gobierno del Estado, realmente utilizarla porque es en beneficio de todos. Claro, esto está definitivamente caminando. Hoy ves tú, afortunadamente, los diplomados llenos, los cursos llenos. La gente está muy interesada en conocer esto. ¿Quién quiere estar en problemas? ¿Quién quiere estar en conflictos? Aquí lo interesante es que este nuevo modelo de justicia, que tendrá que empezar a operar en el 2016, va a entrar con todo, y quien no esté inmerso en esta cultura del diálogo, de la paz, de la concertación, pues va a quedar fuera definitivamente. Claro, y ya ya se anunció que inclusive en algunos municipios empezará antes, así es que hay que estar pues muy inmersos en estos nuevos métodos. Muchísimas gracias. Gracias, Blas, por esta oportunidad que nos diste de escuchar a Jorge Bucay este tiempo, y por supuesto a toda la gente y al Jorge Bucay mismo. Muchísimas gracias por estos minutos. Claro, y recuerde que siempre es mejor llegar a un buen acuerdo que un mal pleito. Efectivamente. Gracias, Blas, pero por supuesto y principalmente muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Recuerde que lo esperamos el martes en punto de las 9 de la mañana. Esto es C7 Mediación, y como siempre una atenta invitación a que la pase muy bien.